Cuando uno mira alrededor de uno, las cosas, todo lo que uno ve en la televisión, en la radio y las circunstancias que uno ve y a personas que uno ve, uno puede apreciar a mucha gente que han alcanzado los sueños que se han propuesto. Uno puede ver a personas que han alcanzado sus metas, que no les ha sido fácil, porque han tenido que sacrificar la familia, los amigos, situaciones, circunstancias, reuniones, en fin. Hay personas que se han fijado metas en la vida y las han alcanzado. Han llegado a unos logros impresionantes. ¿Y por qué lo han hecho? Lo han hecho porque hace parte de sus deseos y sus anhelos. Lo han hecho porque le han puesto empeño. Pero ese empeño ha sido por algo muy particular. Porque aman esa meta y aman ese sueño. Yo conozco personas que todo lo que hacen, lo hacen bien, lo hacen con pasión, lo hacen con amor, con dedicación. Y esa ha sido la clave para alcanzar dichas metas. Cuando usted ve, por ejemplo, actores que actúan muy bien, que son muy reconocidos y que les dan premios, de hecho, por sus actuaciones, porque han sido muy buenas, estos actores se han dado a la tarea de perfeccionar su labor. Se han dado a la tarea de perfeccionar lo que ellos hacen. Se dedican, se esfuerzan. Cuando les dan un papel, ellos se introducen en el personaje y ellos lo quieren hacer de la manera más perfecta posible. Lo mismo sucede con músicos y cantantes. Usted ve músicos que ellos se dedican, se preparan, estudian, hacen todo lo necesario para poder ser buenos músicos. Y cuando usted los ve tocar, usted ve la pasión con que tocan. Usted los ve como ellos verdaderamente se apasionan. Lo hacen de una manera impresionante. Cuando tocan ellos a la hora de traer sus melodías, tocan unas melodías especiales y esenciales. ¿Por qué? Porque ellos se dedican, se lo han propuesto, porque ellos aman tocar, aman mostrar cuánto aman la música. Escuche, aman mostrar cuánto aman la música, cuánto aman lo que hacen. Lo mismo cantantes. Se dedican, se esfuerzan, se capacitan. Y cuando usted los ve cantar, usted les ve el fuego, usted les ve la pasión. Usted ve que cuando cantan, lo hacen con una pasión y con un amor especial. Quieren mostrar con su canto que aman lo que están haciendo. Y ese ha sido la clave del éxito de muchas personas. Se esfuerzan y se dedican. Y lo hacen porque aman lo que hacen y eso hace la diferencia. Ahora, quisiera hacerle una variedad de preguntas sobre lo que le estoy diciendo. ¿Usted ama lo que hace en su vida diaria? ¿Las mujeres aman ser amas de casa o les tocó? ¿Las mujeres aman ser madres? Oh, no le estoy diciendo si aman los hijos. Estoy diciendo, ¿aman el ser madres? ¿Los esposos aman el hecho de ser esposos? ¿Aman ser padres? ¿Ustedes, solteros y solteras, aman estar como están? Porque hay gente desesperada. Ay, me va a dejar el tren. Ay, no me he podido casar. Ay, ni novia tengo. Ay, tranquilo, todo es en el tiempo del Señor. ¿Amas la condición en que estás? ¿Amas tu trabajo? ¿Amas trabajar o te toca? Eso es la diferencia. Porque todo lo que tenemos viene de parte del Señor y todo lo que el Señor nos da. El trabajo no es la maldición, hermano. De hecho, cuando usted mira Génesis, usted ve que desde el principio Dios le dijo al hombre que lo colocó en el huerto para que durmiera todo el día. O sea,
el pecado, la desobediencia no condujo a que el trabajo fuera una maldición. No, el trabajo estuvo desde el principio. El hombre debe trabajar. Después de la caída la cosa se le puso dura, más diferente. Pero igual, debes amar el trabajo. Pero usted ama cuando le pagan. Ahí sí, pela usted los... Cuando usted recibe el botín, pero llega el lunes, quiera trabajar. ¿No? ¿Amas trabajar? Ahora quiero ir un poco más allá. ¿Amas vivir la vida cristiana? ¿Amas ser cristiano? ¿O solo quieres venir a la iglesia? ¿Amas estudiar la Biblia? ¿O solo la abres en el culto? ¿Amas congregarte? ¿O vienes porque tocó venir el domingo del culto? ¿Amas compartir el mensaje del evangelio con otros? ¿O ni siquiera lo haces? ¿En verdad amas a tu esposo o a tu esposa? Los casados. Hijos, ¿verdaderamente aman a sus padres? ¿Amas a los perdidos, a los que no conocen al Señor? Voy más allá. ¿Amas a tus enemigos y a los que te hacen daño? ¿O sigues aborreciéndolos? Piensa en esto. ¿Verdaderamente amas? Ajá, ahora, ¿verdaderamente amas a Dios? Examínate, ¿verdaderamente amas a Dios? Creo que estas son cosas en las cuales usted y yo deberíamos pensar a diario. Y espero que piense en esta lista de preguntas que le acabo de hacer a medida que tocamos el tema que vamos a estudiar hoy, el pasaje que tenemos para esta mañana. Y al mirar lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Por eso quiero invitarlo a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis. Al iniciar el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver en los primeros capítulos sobre la visión, esa visión que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos. Y durante todo el primer capítulo lo que Juan hace es relatar cómo él estuvo o cómo él tuvo ese encuentro con el Cristo glorificado. Y de qué manera él se presentó y de qué manera Cristo se reveló ante él. Y comienza a decirle que escriba a 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. Iglesias que de una o de otra manera estaban ligadas a la obra evangelística del apóstol Pablo. Pablo tuvo que ver con la fundación de esta iglesia. Pero a la vez, estas iglesias estaban relacionadas con la iglesia de Éfeso, que probablemente era la iglesia madre de las otras 6, como la primera que se fundó. Hoy vamos a mirar la primera de estas cartas enviadas a esas 7 iglesias, a esa iglesia conocida como la iglesia de Éfeso. Y es una carta que nos debe hablar a todos hoy. A todos de manera especial. Y esta es una carta que no tiene fecha en el sentido de su inspiración, pero sí tiene fecha en el sentido de su aplicación. Juan entonces estaba recibiendo información por medio de una visión. Él no tenía claridad de en qué condición él estaba. Él dice, estaba en el espíritu. Él no sabe si estaba despierto, medio despierto. Lo que él sabe es que estaba en el espíritu. Y entonces en esa condición es que Cristo se le aparece, se le presenta y Juan comienza a oír cosas, comienza a oír la voz del Señor Jesucristo como con voz de trompeta. Y le revela las cosas que nosotros hoy tenemos la bendición de tener por escrito en el libro de Apocalipsis. Y ahora, entonces, en el capítulo 2 de Apocalipsis, tenemos la primera carta a la primera iglesia, y que cuando ustedes la lean en este momento conmigo, ustedes puedan entender que esta carta es para todos ustedes hoy y para mí de la misma manera que fue para la iglesia de Éfeso en su época.
Así que vamos a la escritura, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Amén. Apocalipsis capítulo 2, de los versículos del 1 al 7. Y todo aquel que no esté enfermo puede colocarse en pie para que demos reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer esta porción de la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Y la iglesia dice amén. Y dice así, y lea con todo entendimiento, aunque yo sé que usted conoce este pasaje y hemos hablado de él muchas veces. Escucha cómo dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor y Dios y Padre Santo, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Te damos gracias por congregarnos como iglesia hoy, este domingo, que es el día del Señor, el día para glorificar y exaltar tu nombre. Te damos gracias por el privilegio, la oportunidad de poder entonar juntos cantos a tu nombre y que tú recibas de parte de la iglesia la adoración y la alabanza. Te damos gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada alma que has traído y te suplicamos, Señor, ya que nos has reunido, ya que nos has dado estos privilegios, que disfrutemos el privilegio de oírte hablar a través de tu palabra. Señor, por favor, que cada uno de los que estamos aquí seamos conscientes de que eres tú el que habla, de que eres tú el que está aquí y de que eres tú el que nos quiere bendecir. Así que, Señor, en tus manos nos encomendamos. Te rogamos sabiduría, discernimiento, que abras, Señor y Dios, el entendimiento de nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra, que nos podamos deleitar en ella y que podamos aprender para llevar a la práctica en todo lo que nos digas a través de ella. Todo esto es lo que te pedimos hoy en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, para gloria tuya y alabanza tuya, Padre Celestial. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hay una película que del año 1998 que lleva como título I've Got Mail, que se tradujo al español como Tienes un correo. Tienes un email. Es una comedia romántica y en esa película aparece el uso tecnológico, la innovación tecnológica de esa época. Era lo máximo en la tecnología para ese tiempo, porque no había más, y ese ámbito nuevo de la tecnología era justamente los correos electrónicos. Así que toda esta película gira en torno justamente a los protagonistas que se conocen por medio de correos electrónicos y se comunican entre sí. En torno de esto gira esa película. Es una película que muestra cómo ellos comienzan un romance por medio de este nuevo
de esta nueva plataforma tecnológica, el correo. Para nosotros hoy ya eso no es extraño, porque de hecho nosotros tenemos demasiadas maneras ya para comunicarnos por medio de las redes sociales. Ya no tenemos solamente el correo. En aquella época era un correo que usted primero estaba enseñado a las cartas. Usted mandaba una carta y se demoraba, dependiendo de donde fuera, una semana, un mes, hasta 2 meses para llegar. Y cuando la carta llegaba, usted estaba afanado y apresuradamente abría la carta y la leía. Bien. Luego llegó 1998 y empezaron los correos y todo esto. Y la gente especial, los computadores no tenían la velocidad de muchos de hoy, pero te mandaban el correo y a los 5 o 10 minutos ¡plup!, llegaba allí. Y lo podías abrir. Ya hoy nos desesperamos. Uno manda un WhatsApp y como que se demora 2 segundos, esto sí está lento. Así vamos avanzando. Hoy tenemos muchos medios cibernéticos para comunicarnos. En aquella época existían solo los correos electrónicos. Entonces, en esto gira la película. Llegaban los correos al computador y cuando llegaba un correo nuevo, esa era la frase que aparecía. Tienes un nuevo mail, un correo nuevo. Y los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son cartas del cielo. Eso es lo que vemos aquí. Cartas del cielo a 7 iglesias. Imagínate por un momento que aquí a esta iglesia, Cristo rompe las cadenas de Zamora, se nos dijera que nos llegó un correo electrónico del cielo, directamente enviado por el Señor Jesucristo. Imagínense, un correo real, que usted diga, Cristo decidió hoy domingo de 2023 enviarnos un correo porque quiere hablarnos algo. Imagínense que eso es algo real y que eso llegara a suceder. Que fuera recibido al mismo tiempo, no solamente en esta iglesia, sino por todos los pastores de este ministerio. Al mismo tiempo, ¡pum!, llegará ese correo de parte del Señor Jesucristo. Y que diga que el que envía ese correo no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Y te aparezca el mensaje, has recibido un correo. Y ese correo es de parte de Jesús. Pregunta, ¿cómo leerías ese correo? Si supieras con toda certeza que el Señor Jesucristo mismo lo escribió, lo digitó y lo envió para que usted lo leyera. ¿Cómo leerías ese correo? Es más, si supiéramos que el Señor decidió enviar un correo a otra iglesia que no fuera la nuestra, y te enteraras que es un correo directamente del Señor Jesucristo para esa iglesia, ¿te interesarías en saber qué fue lo que el Señor le escribió a esa iglesia? Bueno, algo así es lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Esta primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Este nombre significa deseado y era la principal de la ciudad de Asia. Y antes de que nosotros entremos a mirar estos 7 versículos, miremos algunas observaciones de estas 7 cartas. Escuche. 2 capítulos, 7 cartas, 7 iglesias. Es lo que vemos allí. A las cuales el Señor quiso darles una carta, un mensaje, y Él vino y les quiere hablar después de haber inspeccionado a la iglesia desde adentro. Después de haber evaluado a cada uno. Cada una de estas cartas tiene una información sobre quién la escribe. Jesús. Tiene un contenido principal y una promesa para los vencedores. El contenido principal de cada carta es doble. Escuche, porque tiene un diagnóstico del Señor y el remedio indicado según el mal que el Señor está viendo en cada iglesia. Así que tenemos
diagnóstico y remedio en la carta. Una carta que muestra quién la escribe, el Señor Jesucristo. Una carta que muestra un diagnóstico y un remedio. Y una carta, o sea, cada una de estas cartas muestra una promesa al final para aquellos que sean vencedores. Que de hecho es uno de los temas del libro de Apocalipsis, que todos al final, aferrados de la mano del Señor, somos vencedores. Y esa promesa que nosotros vemos al final de cada una de estas cartas nos lleva a ver lo que dice Apocalipsis, capítulos del 19 al 22, los 4 últimos capítulos de esta carta. Estos 4 capítulos son como un avance. Escuche, un avance. Estos 4 capítulos son como un avance para los creyentes, para los cristianos verdaderos, de todo lo que usted y yo vamos a disfrutar cuando seamos victoriosos en Cristo Jesús. Eso es un anticipo. Usted lee esos 4 capítulos finales de Apocalipsis y le están diciendo, mira, esto es lo que vas a recibir cuando te mueras o cuando Cristo venga por la iglesia. Y es algo precioso y es maravilloso. De esta manera más o menos está dividido el contenido de estas 7 cartas. Y estas cartas son una especie de introducción cuando usted mira estos 2 capítulos, el del 2 y el 3. Son como una especie de introducción para cada iglesia de lo que el resto del contenido del libro va a decir más adelante. Entonces, recuerde, él escribió estas cartas. Él envió estas 7 cartas, pero recuerde que la visión que Dios le dio a Juan fue desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Y todo esto lo recibió la iglesia y nosotros también. Así que estas 4 cartas a las 4 iglesias son la introducción al resto del mensaje que el Señor tenía que hablar para la iglesia en esa época, para cada iglesia y para la iglesia durante todos los tiempos hasta que Cristo venga. Todos debemos tener en cuenta lo que enseña este libro. Usted debería leer el libro de Apocalipsis. Alguien me decía hace un tiempo, pastor, es peligroso leer el libro de Apocalipsis. Hay personas que se han enloquecido por leer el libro de Apocalipsis. Sí, tiene razón, se han sentado a leer el libro de Apocalipsis fumando marihuana. Se enloquece cualquiera. Se enloquece cualquiera. ¿Usted se imagina? Usted sentado leyendo todo lo que dice Apocalipsis y fumándose un pucho de marihuana o tirando puro perico por la nariz. Eso es lo que sea el que sea. Bueno, de hecho no lo enloquece leer el Apocalipsis, lo enloquece el hecho de consumir droga. Eso es lo que me enloquece, no leer el libro como tal. Pero imagínese usted, enmarihuanados hasta que ya. Y leyendo Apocalipsis con todo lo que sale allí. ¡Wow! Eso debe correrle el techo a más de uno. Si se lo corre a muchos que no lo hacen. Deberíamos estudiar, leer el libro de Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro que te dice todo lo que el mundo va a experimentar, pero es un libro que te dice que en Cristo nada de eso impedirá que entremos a su eterna presencia y estemos por la eternidad con Él. Es un libro que te dice, al final, los cristianos, los que estamos en Cristo, venceremos. Es un libro apasionante, a mí me fascina el libro de Apocalipsis. Ahora, eso en cuanto a las 7 cartas en general. Pero miremos un poco sobre esta iglesia en Éfeso y veamos un poco sobre la ciudad en la que está esta iglesia. La ciudad de Éfeso. Esta iglesia, o más bien esta ciudad, es importante que veamos lo que esta ciudad más o menos es. Esta era la iglesia más cercana a la isla de Patmos, que era donde el apóstol Juan estaba cuando el Señor le dio esta visión, esta revelación. Y podía haber una ruta más o menos por donde estas cartas podían ir y circular para que los mensajeros fueran llevando cada una de estas cartas. Había un orden y este era el orden, empezando desde la iglesia o la ciudad de Éfeso para irse desplazando a cada una de las ciudades donde estaban las otras 7 iglesias. Un orden según los mensajeros pudieran llevar
estas cartas. Esta ciudad de Éfeso era una ciudad demasiado importante. Era un centro comercial en la época. Tenía un gran puerto, almacenes, mercados. De hecho, si usted mira mapas de la ciudad como tal, las ruinas y lo que hay, usted puede apreciar qué tan cerca se encuentra del mar y el camino que conduce hasta la plaza, hasta el mercado, para que se pudieran llevar allí todos las obras de comercio que habían en la ciudad. Esta ciudad también tenía la ventaja de ser una ciudad libre dentro del Imperio Romano. Era bastante importante. Pero de hecho, aparte de eso, también hay alguien que describe la ciudad de Éfeso como el centro de los templos paganos y la adoración idolátrica. O sea, la ciudad de Éfeso era una ciudad bastante idolátrica. Había mucha idolatría en esta ciudad. Mucha idolatría. Eran adoradores de la diosa Artemisa, también conocida como la diosa Diana de los Efesios, la diosa de la fertilidad, de la cual hoy de hecho en algunos museos se encuentran todavía estatuillas de esta diosa. Hay museos donde esto se puede ver. El templo de la diosa Diana de los Efesios tenía 120 columnas de mármol puro. De hecho, este templo hacía parte de una de las maravillas del mundo antiguo. Y como era la diosa de la fertilidad, a sus alrededores, ¿sabe qué? Abundaban burdeles para las sacerdotisas sagradas del templo. O sea, eran sacerdotisas que tenían relaciones con los hombres porque iban a dar culto de adoración a la diosa de la fertilidad. La inmoralidad era en gran manera en la ciudad de Éfeso. De hecho, un filósofo de la época llamada Heráclito decía, escuchen lo que decía este filósofo: nadie puede vivir en Éfeso sin llorar ante la inmoralidad que hay por doquier. ¿Se imagina qué clase de ciudad era esta? La inmoralidad que había. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia o parte de la historia sobre esta iglesia y lo del viaje del apóstol Pablo que nosotros encontramos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, cuando Pablo llegó a esta ciudad. Y cuando Pablo comenzó a hacer la obra evangelística para plantar una iglesia en ese lugar. Y cómo en ese lugar se levantó un conflicto con aquellos que eran fabricantes de estatuillas de la diosa Diana. Y se ocasionó tremendo disturbio. Bastante. Fue un disturbio impresionante que hubo en aquel lugar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue a predicar acerca del Dios de la Biblia. En pocas palabras, llegó a dañarles el negocio de las estatuillas y de todo lo que ellos construían para la adoración de la diosa Diana. Tremendo disturbio se ocasionó, y esto lo vemos en el libro de los Hechos, y del versículo 27 en adelante podemos ver todo lo que aconteció con el apóstol Pablo, con sus colaboradores y todo ese disturbio que se levantó en aquella ciudad. Esta ciudad era una ciudad más o menos de entre 300, 500 mil habitantes. Para esa época eso era inmenso. Era una ciudad de muchísima población, en la que todos creían en lo absoluto que de una manera u otra, de repente, la diosa Diana de los Efesios vino y se apareció en la ciudad de Éfeso. Esa era una ciudad llevada por la idolatría. Imagínense que la diosa Diana cayó del cielo. No sé si estaban con el mismo problema que les decía ahora de los que leen Apocalipsis. Probablemente. Opio tal vez. Y llega Pablo y comienza su obra de evangelismo allí y surge la iglesia de Éfeso.
Y allí entonces comienza el Señor en una contienda espiritual, por decirlo de alguna manera, contra los poderes de maldad que había en aquel lugar. Y de hecho dice ahí mismo en el libro de los Hechos que muchos fueron con sus libros de magia y los colocaron delante de Pablo y los quemaron todos. Empezó a haber un avivamiento en la ciudad, empezó el evangelio de Jesucristo a hacer un efecto positivo y las almas comenzaron a ser cambiadas, transformadas y renovadas. Después de haberse convertido, fueron y quemaron todos estos libros de magia. Los quemaron delante de Pablo. Y esto única y exclusivamente por la obra poderosa y transformadora del Espíritu Santo de Dios en las vidas de los ciudadanos de esa ciudad de Éfeso. Cuando nosotros leemos este capítulo 2 de Apocalipsis, cuando estamos leyendo aquí este pasaje que acabamos de leer, esta iglesia en esta ciudad lleva más o menos 40 años de haber sido fundada, cuando el Señor le da la visión aquí al apóstol Juan. Fundada en la ciudad de Éfeso, probablemente el apóstol Pablo fue el que inició esta iglesia en ese lugar. De hecho, el apóstol Pablo en esta iglesia se había quedado ministrando por un periodo más o menos de 3 años, lo que él no había hecho en ninguna otra parte. Aquí fue donde más permaneció el apóstol Pablo en este lugar. Demasiado tiempo. Pero no solo eso, sino que también el apóstol Pablo designó para que se quedara en esa iglesia su mayor colaborador de confianza, Timoteo. Fue a él a quien dejó y a quien instituyó como pastor en esta ciudad y lo coloca a trabajar ahí, en la iglesia en Éfeso. Y es en ese lugar donde Pablo envía una de sus más hermosas cartas. La carta que tenemos en la Escritura que dice Efesios. Esa carta que como tal trae una muy buena enseñanza sobre el tema de lo que es la iglesia y de cómo debemos comportarnos en la iglesia del Señor. Cómo conducirnos en la iglesia. Y no solo eso, sino que a esta iglesia, en esta ciudad, envía otras 2 cartas pastorales que nosotros conocemos como primera y segunda de Timoteo o a Timoteo. Y como si fuera poco, no solo habían ministrado Pablo y Timoteo, sino que el mismo apóstol Juan viene a ministrar en esta iglesia. Y ese es el trasfondo, pastor. ¿Y qué nos interesa a nosotros todo eso de lo que usted leyó del pasaje? Bastante. Para todo lo que este pasaje enseña, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque podemos ver que no era cualquier iglesia. Porque podemos ver que fue fundada por el apóstol Pablo, un hombre que ha sido cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo, un perseguidor de la iglesia que terminó siendo perseguido y que llevó la sana doctrina a esa ciudad y se levantó una iglesia en sana doctrina. Fue instituida por él, dejó a Timoteo en ese lugar, envió cartas pastorales para la edificación de esa iglesia y luego el apóstol Juan va a ministrar a ese lugar. ¿Usted se puede imaginar en doctrina cómo estaba esa iglesia? Bastante fortalecida, sana doctrina, palabra pura, genuina, verdadera, que levanta muertos. De hecho, levantó muertos en ese lugar. Sí, todos los muertos en delitos y pecados resurgieron a la vida por el evangelio de Jesucristo. Es importante. El mismo apóstol Juan, del cual nosotros vemos que escribió uno de los evangelios y 3 cartas generales o universales que él escribió también. O sea, esta es una iglesia que fue guiada y dirigida por líderes de la iglesia primitiva, ellos mismos. ¿Usted se lo puede imaginar? ¡Qué belleza de iglesia! Las personas que Dios envió a ese lugar, hombres conocedores del Señor, preparados por Cristo mismo. Y escuche, el apóstol Juan mismo dedicó su tiempo para ministrar en ese lugar. Juan, que estuvo con Jesús, que caminó con Cristo, que era el que se recostaba en el hombro del Señor, el que recibió la mayor información, conocimiento que vio
que vio los milagros del Señor, que lo vio a Él morir en la cruz, que lo vio resucitar y que lo vio irse al cielo. Ese era el que ministraba en esa iglesia. ¿Se puede imaginar qué clase de iglesia? La enseñanza, la doctrina que ellos recibieron. No me vaya a decir que era poca. Es importante eso para lo que el Señor tiene que decir después. Esta iglesia con 40 años de experiencia más o menos, el Señor Jesucristo tiene varias cosas que decirle a esta iglesia con tanta experiencia. A esta iglesia es una de las iglesias a las que Cristo mismo decidió hablarle. Era la iglesia central. Pero asimismo, como le habló a esta iglesia, nos habla a nosotros. De manera colectiva como iglesia y de manera individual. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Miremos entonces el contenido de esta carta. Estoy seguro que no vamos a terminar el pasaje, pero vamos a ir hasta donde el Señor nos lleve en este pasaje. El versículo 1 dice de la siguiente manera. Vemos aquí la encomienda. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Todos los eruditos bíblicos, la mayoría de eruditos bíblicos aciertan de que esta frase que dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, se refiere justamente al pastor o pastores de la iglesia. Él le está enviando una carta al pastor de la iglesia. Escríbele al pastor que está en la iglesia en Éfeso. Y esta carta fue leída en presencia de la iglesia. Pues para eso era una carta, para que fuese leída a la iglesia. Está allí el pastor, abre la carta y toma la determinación, como viene directamente de parte del Señor, de abrir esta carta en la iglesia y le da lectura a la misma. Miremos el mensaje como tal. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que podemos nosotros apreciar aquí con estas palabras? Que es el mismo Señor Jesucristo el que envía la carta. Y dice que Él es el que tiene en su mano las 7 estrellas. O sea, que es el que tiene toda la autoridad sobre las 7 iglesias, sobre los 7 pastores, sobre todos los que están dentro de cada iglesia. Es lo que él dice. Él se presenta primero. Mire que la carta no comienza diciendo en Efesios, dice, escribe al ángel de la iglesia. El apóstol Juan les está hablando. No. De manera directa se presenta el autor de la carta. No es Juan el autor. Juan es solo el copista. El autor de la carta, dice, es aquel que tiene toda la autoridad sobre la iglesia. Es Cristo mismo. Y los 7 candeleros de oro son la iglesia. Y dice que camina en medio de ellas. O sea, que Cristo aquí hoy está caminando durante todo el tiempo en la iglesia, evaluando a la iglesia, examinando a la iglesia, evaluando cómo vivimos, cómo actuamos, lo que decimos, absolutamente todo. Él está en medio de la iglesia, pero escuche, por si acaso, no cuando la iglesia se reúne solamente. Él está en medio de la iglesia donde esté la iglesia. Usted sale del culto, se va a su casa, se va a su trabajo, se va a su estudio. Él está evaluando a cada uno de los que somos parte de la iglesia. Y Él es el que sostiene la iglesia. Porque ese mismo que está dentro de la iglesia, evaluando la iglesia, sostiene a su iglesia. Porque la iglesia le pertenece. O sea, Él está con su iglesia, o sea, con usted, con nosotros aquí colectivamente y con todos y cada uno de los que somos parte de la iglesia. Él está con nosotros todos los días, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Él está ahí sosteniéndote, ayudándote, evaluándote. En todo momento no te abandona. Él está ahí en todo tiempo. Escuche, así que no hay nada ni nadie que escape a su inspección, a su evaluación. Ahora, no solo nos ve nuestro actuar externo,
Él está evaluando nuestro corazón. Él está evaluando lo que hay dentro de nosotros. El pastor no puede. Tu esposo, tu esposa no puede. Nadie puede, pero Él que tiene toda la autoridad, 24 horas al día está evaluando tus pensamientos, está evaluando tus deseos, tus anhelos, está evaluando tu caminar. Él está evaluando por qué no estudias la escritura. Él está evaluando por qué no oras. Él está evaluando por qué no le sirves. Él está evaluando por qué no vienes a la iglesia. Él está evaluando todo lo que ves, todo lo que oyes, donde quiera que vas. Te evalúa plena y completamente en todo. No hay nada ni nadie que pueda escapar a los ojos del Señor, a su inspección. Él sabe todo lo que pasa. Él sabe quién es visitante en la iglesia. Él sabe quién es fiel. Él sabe quién está en pecado. Él sabe todo sobre cada uno de nosotros. En absoluto, todo lo sabe. Nada puedes esconder de Él. Escóndase del pastor, tranquilo. Cuando usted no venga a la iglesia, dígale la excusa que quiera al pastor. Cuando usted no estudie las escrituras, dígale la excusa que quiera al pastor. Cuando usted no ore, dígale lo que quiera al pastor. Todo, tranquilo. Cuando usted peque, dígale todo lo que usted quiera al pastor. Cuando usted no le sirva al Señor, dígale lo que quiera al pastor. Pero el Señor conoce la realidad de tu vida y de tu corazón. Él sabe cómo estás. Él sabe cómo vives. Todo lo sabe. A veces nosotros como que se nos olvida, más bien como que no creemos eso. Pero Él todo lo sabe, porque Él nos está evaluando. Entonces, hasta aquí que tenemos la encomienda. La encomienda que el Señor le da a Juan, escribe. Y luego nos muestra quién la envía. Cristo mismo, el que conoce la iglesia. Ahora miremos cómo continúa esta carta elogiando a la iglesia y exaltando lo que la iglesia hace. Y aquí comenzamos a mirar una lista de lo que el Señor ve en esta iglesia y que le agrada de la iglesia. Porque Él está diciendo literal lo que la iglesia hace y que el Señor dice, bien. Como hoy a todo el mundo le gusta subir un mensaje, tomarse una selfie y que todo el mundo... Esta es una carta donde el Señor, después de la encomienda, le dice a la iglesia, bien, vamos bien. Y hace una lista de todas aquellas cosas que el Señor ve que la iglesia está haciendo y que están bien. Y tengamos muy en cuenta estas cosas. Versículo 2. Diga, si esto es con micrófono, que el Señor nos ayude allá. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¿Si vio el fruto? Una iglesia pastoreada por Pablo, una iglesia pastoreada por Timoteo, una iglesia pastoreada por el mismo apóstol Juan. Mira el fruto que dio. Tremenda iglesia, tremendo trabajo, tremenda dedicación. Comienza diciendo que Él conoce todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos. Significa que el Señor tiene un conocimiento pleno y absoluto de la iglesia. Y de lo que la iglesia hace, lo que usted y yo hacemos como iglesia. Está diciendo que conoce la mente, el corazón, el accionar, las vidas de todos los que están en la iglesia. Él conoce los que son fieles, Él conoce los que son hipócritas y Él conoce los de corazón que están luchando por seguir adelante agradándole a Él. Yo conozco todo de ti, iglesia, dice el Señor. Y también conoce qué clase de trabajo ha tenido la iglesia. El Señor sabe lo que la iglesia hace. Él sabe que esta es una iglesia que no es pasiva. Es una iglesia que trabaja, que se dedica. Seguramente era una iglesia que tenía muchos ministerios. Tenía ministerio de visitación, atención a las viudas. Era una iglesia que tenía ministerio evangelístico, buenos predicadores, había sana doctrina. Era una iglesia que se movía bastante. Era una iglesia
muy bien edificada en la sana doctrina, en la sana palabra del Señor. Y conocía todo lo de la iglesia. Hermanos, seamos sinceros y pregúntese, ¿verdaderamente estás siendo consciente de que el Señor conoce todo lo que haces y lo que eres y cómo piensas? ¿Piensas en eso a diario? ¿Piensas en eso? Él conoce hasta los pensamientos más íntimos que nadie conoce. Lo que a nadie le dices, Él ya lo sabe. ¿Estás siendo consciente de eso 24 horas al día, mi hermano, mi hermana? ¿Estás evaluando tus pensamientos constantes y que Dios está ahí diciendo, wow, qué barbaridad? Este es lo que piensa. Cuando esos pensamientos perversos vienen, el Señor dice, cambia esa manera de pensar. ¿Estás siendo consciente de todo lo que el Señor sabe de ti? ¿Verdaderamente estás siendo consciente? Y si usted dice, sí, pastor, yo soy consciente, bien, evalúe entonces cómo está viviendo y que Él sabe cómo está viviendo. No delante de las personas, porque usted puede tener un comportamiento delante de las personas. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios, que conoce hasta tus más mínimos pensamientos? No se olvide, todo lo que usted y yo hagamos al oculto, Él lo sabe. No hay nada que podamos esconder delante de Dios. Vean, hay hermanos por ahí, están por la calle, y usted ve esas mujeres bien mal vestidas que salen hoy a la calle, no sé, la tela ya se acabó, se cortó. Ya los vestidos hoy son, o sea, ya la tela no alcanza, veo yo. La espalda, el frente, no. Las faldas, oh por Dios. Mujeres muy bien mal vestidas, y hay esos hermanitos que van por ahí por la calle y se encuentran con esas mujeres bien mal vestidas y la miran de frente y empiezan a mirar para todos lados. ¿Quién habla de la iglesia? Y pasan a ver a la muchacha. Pero el Señor lo está viendo, hermano. ¿Para qué mira a ver quién me está mirando? Si el primero que lo vio fue el Señor cuando la vio de lejos y el pensamiento morboso se le vino, hermano. Nos escondemos del hombre. Tratamos de que el hombre no nos vea. Pero Dios te está viendo, hermano. Dios te está viendo. Por eso te digo, ¿estás verdaderamente consciente de que Dios ve, sabe y evalúa todo lo que eres y haces? Evalúa tu estilo de vida, hermano. El Señor también quiere que la iglesia tenga las características que esta iglesia tiene. Él quiere que como iglesia seamos una iglesia activa, que tengamos tanto trabajo en equipo como de manera personal, que busquemos las almas, que demos buen testimonio de entrega y arrepentimiento genuino y que no participemos, que no apoyemos, que no respaldemos las falsas enseñanzas, que seamos fieles a la sana doctrina. Hay mucha gente que a la hora de ir a la escritura saben que es sana doctrina, pero a la hora de escuchar mensajes en internet y en televisión se sientan a ver cuánta basura, que porque es palabra de Dios. No, mi hermano, evalúe verdaderamente la sana doctrina y sea fiel a ella. No todas las iglesias cristianas, porque son trinitarias, son de sana doctrina. Hay hoy día, según la misma escritura, hoy día está la apostasía así. Iglesias que son como esos billetes falsos montados en uno verdadero. Parecieran verdad, parecieran sana doctrina, son casi, pero es que si yo casi me muero, no me morí. Ve, ese billete está casi bueno, sí, no lo rompen, está falso. Debemos ser fieles a la sana doctrina. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta es una iglesia con discernimiento espiritual. Esta es una iglesia que no engañan fácilmente. Esta es una iglesia que tiene bases doctrinales. Esta es una iglesia que puede discernir a leguas cuando vienen y le traen una falsa enseñanza. Y el Señor les dice, esto es bueno.
Seamos sinceros, hoy en día nos tratan a los cristianos de intolerantes. ¿Por qué? Porque queremos que veamos lo malo y que lo apoyemos, que lo respaldemos y que nos quedemos callados. Eso no es lo que quiere el mundo. Y nos tratan de intolerantes a nosotros. Por todo lo que se mueve, que es pecaminoso. Y si nosotros lo decimos, son intolerantes. Pero ellos no son tolerantes con nosotros. Y el Señor le dice a esta iglesia, muy bien, me agrada eso que ustedes están haciendo. No permitan a los malos en la iglesia. Cristo dice, no. Yo los alabo a ustedes, iglesia, por esto que están haciendo, porque no toleran a los malos. Ellos vivían bajo la sana doctrina, muchos años habían pasado y aún seguían bajo la doctrina de los apóstoles. Ellos de hecho prestaron atención a las palabras que el apóstol Pablo les dijo en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. ¿Qué fue lo que les dijo Pablo? Escuche, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, escuche, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro de la misma iglesia se iban a levantar los falsos maestros y esta iglesia los identificó. ¡Afuera, para la calle! Aquí no se aceptan. Eso fue lo que hizo. Era una iglesia que él estaba probando por lo que hacían. Estuvieron alertas. Y Dios los guardó. Hermanos, porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Escucha, métete esto en la cabeza, mi hermano, mi hermana. El enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, no nos ama, nos aborrece con todas las fibras de su ser y quiere derribarnos, destruirnos y dañar nuestra vida espiritual, dañar las familias, destruir los hogares y aplastar la iglesia. Pero a veces vive muy tranquilo. Eso es lo que él quiere, hermano. Él quiere introducir dentro de la iglesia falsos hermanas y falsos hermanos, falsas doctrinas. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos tantas advertencias que van en contra del error y la falsa doctrina. Ahora, esta iglesia era una iglesia activa, esta iglesia era una iglesia que trabajaba, esta iglesia era una iglesia que tenía muy buena disposición, era una iglesia que tenía muchos programas, había participación de todo tipo. Seguramente habían integraciones, seguramente hacían salidas, hacían tiempos de estudio bíblico, salían, evangelizaban. Ellos estaban basados en la sana doctrina y había muchos programas en la iglesia. Era una iglesia activa, no pasiva. Esta era una iglesia donde no habían perezosos. Era una iglesia donde la gente tenía disposición a trabajar en la obra. ¿Así eres? ¿Eres de esos que está dispuesto? ¿Eres de esos que quiere trabajar en la obra y lo haces? ¿O eres de esos que quieres trabajar en la obra pero siempre que se te llama no estás? Ser una iglesia activa, dispuesta, trabajadora. Una iglesia que se dedicó a hacer la obra de Dios. Y a pesar de todo esto, de que el Señor los elogia, de que el Señor los exalta, versículo 4, viene el Señor y les dice: pero tengo contra ti. Usted se puede imaginar esta iglesia en ese momento de la lectura de esta carta, cómo el Señor se presenta, cómo el Señor muestra quién es Él, cómo Él muestra su grandeza y su cuidado para con su pueblo, y luego los exalta, los elogia. Bien, estoy contento con ustedes. ¡Qué bendición! Ustedes son 1A, están muy bien, muy firmes, sana doctrina, muchos programas en la iglesia, pero, oh Señor, después de tanto elogio, tanto regalo, ahora el pero, sí, el pero. Pero tengo contra ti. Hay buen trabajo, hay buena doctrina. Dice que has dejado tu primer amor. He ahí el problema. Escuche, aquí podemos ver
el propósito, el tema principal de estos 7 versículos. ¿Cuál es el tema principal de esta carta? El amor hacia Dios y a las almas. Es el tema central de esta carta. El amor por Dios, el amor a Dios y a las almas. A los hermanos de la iglesia, primeramente, y a las almas. Lo que el Señor nos está diciendo en este versículo 4 es literal como esto. Pero tengo contra ti que ya no me amas como antes, ni amas las almas a las que le sirves. Lo que está diciendo él. La iglesia de Éfeso, aunque trabajaba arduamente, ya no amaba al Señor, ni a los hermanos de la iglesia, ni las almas como al principio. Y para que entendamos con mayor claridad lo que esto significa, hablemos un poco de lo que es el primer amor. Que a veces no sabemos. Y tomemos algunos ejemplos que nos sirvan para entender tal cosa. Ya que puede haber personas que no saben qué significa estar en el primer amor. Entonces, el Señor Jesucristo mismo nos dice qué es estar en el primer amor. Y evalúese. Aunque yo sé que usted ha oído muchas predicaciones acerca de este pasaje, aunque usted puede haber estudiado este pasaje, aunque seguramente este pasaje ha sido usado por muchos hombres para que usted reciba bendición a través de él, el Señor quiere que hoy, con conciencia, una vez más, te evalúes a la luz de lo que el Señor dice aquí. Escuche, el Señor Jesucristo mismo nos dice que es estar en el primer amor. Marcos capítulo 12 y en el versículo 9 a él se le acerca alguien y le hace una pregunta. ¿Cuál es el mayor mandamiento en la ley? Y el Señor Jesucristo responde en el versículo 29 de Marcos capítulo 12 y dice así. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué sigue diciendo? Y te congregarás en la iglesia todos los domingos y leerás la Biblia cuando llegues al culto el día domingo y cumplirás con congregarte el domingo y ya todo está muy bien. ¿Eso es lo que dice? Dice, y amarás al Señor tu Dios. Y no dice de cualquier manera. Ahora, quiero volver atrás un momento. ¿Recuerda las preguntas que le hice? ¿Recuerda el listado de preguntas con el que comencé? Empiece a meditar en esas preguntas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Y como el Señor no le gusta quedarse corto, dice, y el segundo, como quien dice, es una misma moneda con 2 caras, pero es el mismo. Por un lado de la moneda está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y del otro lado de la moneda dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Califica a cualquiera que no sea usted mismo. Así que estar en el primer amor es amar a Dios por encima de todo y con todo. Y amar las almas por las que Él derramó su sangre. Tenga cuidado con lo que le voy a decir. Amar las almas por las que Él derramó su sangre. Debes amar a tus hermanos de la iglesia. Aún a esos hermanos rebeldes. Aún a esos hermanos que están en la iglesia, pero que aún desobedecen. Aún a esos hermanos que, seamos sinceros, hay ciertos hermanos en la iglesia fastidiositos. Pero aún a esos hermanos, ámalos, dice la Escritura. Ámalos. Escuche, va más allá. Esposos, esposas, padres y madres, esos hijos, Cristo murió también por ellos. Pero escucha, tu esposo y tu esposa han sido lavados con la misma sangre, aunque la veas como la veas y aunque lo veas como lo ves. Debes amar
a tu esposo no por tu esposo ni por tu esposa. Debes amarlo porque es un alma que está en la iglesia, que es parte de la iglesia y que Cristo derramó su sangre por él y por ella. No porque es tu esposo, no, porque es el prójimo. Debes amarlo igual. Debes amar las almas por las que él derramó su sangre. Pero amar a Dios lo podemos describir como amar lo que Dios ama. Y escucha un poco más, aborrecer lo que Dios aborrece. Si verdaderamente dices amar a Dios, debes amar lo que Dios ama, pero debes al mismo tiempo aborrecer lo que Dios aborrece. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice la Escritura. ¿Qué significa esto? Escuche, amar a Dios de esta manera significa deleitarse en el Señor. Es deleitarse en su palabra. Es deleitarse en la oración. Es deleitarse en buscar su rostro, su presencia, hablar con Él, tenerlo a Él allí en ese primer lugar, contar con Él en todo, para todo y con todo. Es amar, deleitarse congregándome con su iglesia. Amar a Dios es deleitarme cuando vengo y deleitarme para congregarme, deleitarme para buscarlo en oración, deleitarme para buscarlo en su palabra. Es deleitarse en obedecerle, como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Meditas en la palabra del Señor todo el día? ¿Meditas en cuán agradable es lo que Él nos dice y lo que Él hace por nosotros y te deleitas obedeciéndole al Señor? Ahí mismo en ese Salmo 119, en el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero uno le dice: hermano, hay que congregarse. Ah, qué pereza el pastor a toda hora con la misma cantaleta. Hermano, hay que estar orando al Señor. Ah, a toda hora hay que estar orando. Hermano, hay que ir a la escritura. Pastor, usted no quiere, y no que uno esté en la iglesia, en la palabra y en la Biblia. Y en la oración. Sí, es que no lo dice el pastor, lo dice el Señor. O sea, no es el pastor, entienda. Es el Señor. En otras palabras, el centro de nuestra vida, el centro de la vida cristiana, el centro del cristiano es nuestro amor a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Verdaderamente amas a Dios o amas lo que Dios te da? Es una diferencia. Una cosa es amar a Dios y otra cosa es amar lo que Dios me da. ¿Verdaderamente amas a Dios? Israel entendió por medio de Moisés que no podían entrar en la tierra prometida sin tener amor por Dios. Y que tenían que amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Escucha, la obediencia a Dios depende de nuestro amor. Obedeces a Dios si le amas. Si tú tienes un problema de obediencia, el problema es amor. O sea, lo que no tienes es amor por Dios. Si no estás obedeciendo a Dios es porque no le estás amando. Eso es lo que pasa. Entonces, si yo tengo un problema de desobediencia, tengo un problema de amor. No estoy amando. Cristo lo dijo muy claramente, sin tener que interpretarlo mucho. No tenemos que ser eruditos bíblicos para interpretar como Él lo dijo. En Juan capítulo 14, versículo 15, ¿qué dijo el Señor? Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Sencillo. Y ahí mismo en ese pasaje, en Juan capítulo 14, 24, dice: si no me obedeces, no me amas. ¿Ya? Si yo tengo un problema de obediencia, tengo un problema de amor hacia Dios. No amo a Dios. Entonces, si le obedeces por temor a las consecuencias o le estás buscando obedecer porque te da miedo irte al infierno, te vas a ir al infierno, igual no le amas. Esto no es por correrle al infierno, esto es por correr a los brazos del que ama mi alma. Esa es la vida cristiana, hermano. ¿Te das cuenta lo fundamental que es el amor a Dios para nuestra vida cristiana? Es la esencia de la vida cristiana. La iglesia de hoy necesita entender que el amor a Dios trae obediencia. Es el amor a Dios lo que trae la obediencia, y la obediencia trae como resultado bendición.
¿Quieres ser bendecido? Sí, obedece. Pero obedece no por la bendición, obedece por amor a Dios. Porque amas al que te ama. Escucha, ahora, no es que te ganes el favor de Dios por obedecerle. No, no, no. Es porque ya tienes el favor de Dios que le obedeces. Pero la obediencia a Dios me coloca en una posición donde Él pueda bendecirme. Si yo le obedezco, Él me va a bendecir. ¿Por qué? Porque escucha, Dios no recompensa la desobediencia, Él recompensa al que obedece porque sabe que lo ama. Por eso es que muchos cristianos hoy están desanimados. Por eso es que muchos cristianos están insensibles. Por eso es que muchos cristianos están más caídos que un niño aprendiendo a caminar. Por eso es que los cristianos no disfrutan la vida cristiana. Por eso es que muchos cristianos no han podido vencer ciertas luchas en su vida. ¿Por qué, pastor? Porque no aman a Dios. Porque no han podido ver cómo Dios les ama. Hermanos, seamos sinceros. Si Dios me ama de una manera tan especial, conociendo mis pensamientos, conociendo todo lo que soy, conociendo mi comportamiento, conociendo mi ingratitud, conociendo mi infidelidad, y aún así Él me ama, hermanos, por Dios, ¿cómo es posible que usted y yo no le amemos aunque venga el mundo entero sobre nosotros? ¿Cómo no le vamos a amar? Por eso es que en momentos de crisis, en momentos de dificultad, cuando las tormentas llegan, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay necesidades, cuando hay situaciones difíciles, no quiero ni orar. Estoy en desánimo. No quiero ir a la iglesia. No quiero abrir la Biblia. Señores, ¿que quién va a abrir la Biblia así? Así es que necesitas abrirla. Así es que necesitas orar. En medio de las peores tormentas necesitas acercarte a Él, entendiendo que Él te ama y amándole porque te ama. Por eso es el desánimo. Por eso la obediencia me coloca en una posición donde Dios me quiere bendecir. Él jamás va a bendecir nuestra desobediencia. Escuche, Dios no es un Dios alcahuete. Yo le hago una pregunta a usted. Usted tiene una pareja, usted quiere que alguien le ame, usted tiene su esposo o su esposa. ¿Cómo usted se siente de que su compañero o su compañera lo engañe y tenga relaciones con otra persona? ¿Cómo se siente? De que tu esposo o tu esposa tenga una aventura y caiga en adulterio. Yo no me imagino las mujeres diciéndole a su esposo, tranquilo, no hay problema. ¿En serio? Yo no me imagino a la hermana Claudia viendo al hermano Weimar teniendo un adulterio y diciéndole, mijo, tranquilo, eso es normal. No sé, ¿podría pasar? Hay que mirar a la hermana, ni la miro mejor. Yo me imagino que él mismo se encalambró. Eso no gusta. Pero ¿cómo no miramos eso a Dios que es fiel, a Dios que nos ama, a Dios que nos bendice, a Dios que nos provee todo lo que tenemos, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos da la salud, al Dios que nos da el empleo, al Dios que nos da absolutamente todo y no nos importa ofenderlo? Y lo hacemos, ¿y sabe cómo somos? Como dice la Biblia, abominables, o sea, peco y es como si tomara agua. Eso es no amar a Dios. ¿Y cómo no amas a alguien que te ama tanto? Dios mío. Dios no recompensa la desobediencia porque esa no sería una buena instrucción para mi vida cristiana de parte de Dios. El Señor Jesucristo insiste en el Nuevo Testamento en amar a Dios de esta manera. Hay que amarlo con todo. Lamentablemente algunas veces la palabra de Dios está solo aquí, en la mente, pero no está en el corazón. Solo lo sabemos en la cabeza, pero no la creemos para que descienda al corazón y la vivamos. Entonces, ¿qué pasa? No echa raíces de tal manera que yo pueda amar a Dios por todo lo que Él es y por lo que hace por mí.
necesitamos meditar en ello. Mire, hay algunos que comienzan en la vida cristiana amando al Señor así. Comienzan, llegan por primera vez al Señor y llegan y son quebrantados y lloran y todo les parece un deleite. Quieren vivir a toda hora pegados de la Biblia, quieren estar orando, hablando con el Señor. No ven la hora de venir a la iglesia, no ven la hora de congregarse, no ven la hora de poder hacer cualquier cosa para el Señor. Pero de repente eso empieza a irse. ¿Sabe qué sucede? Empieza a dejar el primer amor. A medida que va pasando el tiempo, ese primer amor se convierte en rutina. ¿Le quitamos la T? ¿Qué significa? Todo el mundo le da miedo. Ahí sí no hablan. Si usted le quita la T a la palabra rutina, ¿qué significa? Es una ruina espiritual lo que viene a tu vida. Empiezas a caminar en el Señor, empiezas a llevar tiempo en el Señor y has comenzado bien, con ese fuego, gloria a Dios, aleluya. Y vienes a la iglesia y cantas y danzas y gritas, uy Señor, qué bendición la palabra, Señor, qué maravilla. Y van pasando los años y qué pereza, Señor, esta cantaleta toda hora. No, Señor, ¿cuándo se acabará este culto? Vea, 1 hora y media y este pastor no para. No, Señor, por eso es que yo no vengo a la iglesia. A toda hora el pastor diciéndome que tengo que venir a la iglesia, que debo estar orando, que tengo que ir a la Biblia. No, Señor, estás dejando el primer amor. O no lo has tenido. Está bueno. Van pasando los años y comenzamos a dejar el primer amor. Y hay cosas en los años de vivencia del cristiano que tienden a quitarle el brillo del amor por Dios. Empiezan a venir cosas y ese brillo que hemos tenido por nuestro amor con Dios se va desapareciendo. Algunas veces es el orgullo. Yo ya sé mucho, ya conozco mucho, es que el pastor ha predicado bastante, he estudiado la Biblia, ya tengo buen conocimiento de la Escritura. Tu orgullo te va llevando a esa rutina de ruina. A veces son los logros que alcanzamos. Todo lo que he podido hacer, lo que he podido alcanzar, lo que puedo obtener. Es que ya estudié, es que ya estoy aquí, es que ya me gradué en esto, ya estoy ejerciendo esto. No, y es que ya gano esta buena plata. Los logros que he tenido empiezan a opacar el brillo por el amor de Dios. A veces somos como, no sé si se acuerdan, que conté una anécdota de un pájaro carpintero. A veces somos como ese pájaro carpintero. Dice la historia que este pájaro carpintero estaba picoteando en un árbol y de repente cayó un rayo y partió el árbol y dice el pájaro carpintero, wow, lo que hice. Hay muchos en la iglesia así. Están en la iglesia, sirven, cantan, tocan, barren, trapean, predican y wow, todo lo que yo hago. Y está el Señor detrás de nosotros. ¿Qué haces? Usted y yo no hacemos nada, Él lo hace todo a través de nosotros. Y a veces nuestros logros y todo este tipo de cosas, claro. Entonces, antes caminaba, luego tuve una bicicleta, ahora tengo moto o hasta carro, tengo buen empleo, me entra el billete, todo. El Señor, eso empezó a opacarte y ahora ya el brillo por el primer amor empieza a desaparecer. Eso pasa. Eso sucede. A veces nuestro orgullo, a veces nuestros logros. Es más, hay otras cosas que empiezan a opacar el brillo por el amor de Dios. Las heridas que otros nos ocasionan. A veces los problemas. Hasta las enfermedades. Y eso hace que se apague el brillo por el amor de Dios. Hay personas enfermas y como el tiempo sigue y la enfermedad no se va, empiezan a debilitarse. Ay, Señor, yo no me paro. Ay, Señor, es que estoy levantándome aquí. ¡Págate! Me cae la otra. Y eso empieza a opacar el brillo. No han entendido lo que la Escritura dice como tal. Y a los que aman a Dios, las caídas, los problemas, las necesidades, los logros, las fiestas, las posesiones, el dinero, todo lo que te pasa, todo, dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, las buenas, las regulares, las malas, todo nos ayuda bien, para que llevemos a cabo el propósito con el cual Dios hace todas las cosas. ¿Cuál? Formarnos la imagen de Cristo en nosotros.
todas las cosas. Que entender, hermano, usted y yo no estamos caminando delante de un pastor terrenal, caminamos delante del Dios Todopoderoso que sostiene los 7 candeleros, dice. Estás caminando delante de Él. Y el Señor nos dice que debemos amar a Dios con todo y amar las almas con todo el corazón también. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Tu mente tiene que amarlo. Tienes que tomar la decisión de amar a Dios. Tienes que involucrar tu mente en el proceso de amar a Dios. Amar a Dios con todo el corazón y con toda tu mente implica que tu corazón se deleita en lo que Dios se deleita. Y quisiera preguntarle algo. Piensa en su tiempo de ocio, en su tiempo de descanso, en su tiempo de entretenimiento. Cuando usted no está trabajando, cuando usted no está estudiando, cuando usted se recuesta ahí en la cama. ¿Y qué es lo primero que usted coge? ¿Qué es lo primero que coge en su tiempo de ocio? ¿Cuál de los dos? Este no le interesa tanto. Está la guarda, si no es que le queda en la iglesia y el domingo voy por ella. Pero usted coge este elemento. En tu tiempo, o el televisor, o el computador en su defecto. En su tiempo de ocio, de entretenimiento, ¿cuánto de aquello en lo que usted se deleita usted puede decir con toda sinceridad, honestamente y de manera consciente, yo me estoy deleitando en esto porque estoy seguro que el Señor también se está deleitando en esto? Cuando estás viendo un programa de televisión, ¿estás seguro de que Dios se está deleitando en eso que estás viendo en la televisión? ¿Te estás deleitando en lo que sabes que Dios se deleita? Cuando estás escuchando música, ¿estás seguro que Dios se está deleitando con la música que están en tus oídos? ¿Te puede decir eso? Amar al Señor con todo el corazón y con toda tu mente es aborrecer lo que Dios aborrece. Piensa en ese tiempo de entretenimiento. ¿Cuánto de lo que a ti te entretiene está siendo aborrecido por Dios? Y usted está tranquilo. El cristiano verdadero, el que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no aplica. Escuche, solo el cristiano verdadero, no porque venga a la iglesia, no. El cristiano verdadero, aquel que ha venido en confesión de sus pecados, aquel que ha venido a Cristo genuinamente en un arrepentimiento y fe, tiene el Espíritu Santo adentro. Si no lo ha hecho, no lo tiene. No todos los que están en la iglesia tienen el Espíritu Santo, a menos que confiesen sus pecados delante del Señor de corazón y reciban a Cristo como su Salvador. Y para eso usted no tiene que venir aquí delante de mí. Usted tiene que hacerlo delante del Señor también. Pero todos aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que tenemos el Espíritu Santo de Dios adentro, tenemos que evaluar si lo que vemos y lo que oímos que a nosotros nos gusta está deleitando a Dios. ¿Cuántas veces usted dedica tiempo a ver solo videos de risa en su celular? Pero videos que degeneran y deterioran la imagen del ser humano. Por ejemplo, y no solo del ser humano, a mí de manera personal me fastidia y aborrezco que me manden videos donde maltratan animales. Y hay gente que es feliz viendo videos donde maltratan animales. Eso es perverso. Videos de risa donde la gente se cae, se golpea, se aporrea y felices riendo. ¿Usted cree que Dios se deleita en que alguien se golpee? Claro, me gustaría verlo a usted en una de esas. Usted abre un video de eso, si una persona corriendo y de repente plum, se resbaló, cayó, se dio en la cabeza, se volteó y usted, que fuera usted el que se cae de la misma manera, a ver si se reiría igual. Después del golpe. ¿Qué es lo que nos pasa, hermanos? Uy, es que el pastor sí es aguafiestas. No. ¿Eso deleita al Señor? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos, hermano? ¿Los cristianos nos podemos divertir? Claro. ¿Los cristianos nos podemos reír? Claro que sí, pero no a costillas del dolor de los demás.
con las cosas legítimas que Dios nos ha dado a nosotros, hermano? ¿Cuánto de lo que a ti te entretiene está siendo aborrecido por Dios? Y no piensas en eso. Por eso le decía, los programas que ve, la música que usted escucha, las personas con quien tienes comunión, a veces te relacionas más con gente no cristiana, con gente que no ama a Dios, con gente que lo único que saca de la boca son palabras vulgares, con gente que lo único que hace es consumir licor. Pastor, ¿y entonces donde yo trabajo? No, te estoy diciendo comunión. Es que con los que usted trabaja, usted no tiene comunión, usted trabaja con ellos. Pero si con esos que usted trabaja que son mal hablados, vulgares, y usted son los con los que usted más se mantiene, tranquilo, usted sale del trabajo, habla la esposa al teléfono y lo primero que se le viene a la mente es una de las palabras vulgares que ellos dicen. Cuando tienes comunión, los lugares que visitas, estás evaluando si todas estas cosas le agradan al Señor y Él se deleita en ellas o las está aborreciendo. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente implica que no haya cosas en tu corazón que desees más que a Dios. Dios siempre está en primer lugar. Que no hayan cosas que no estés dispuesto a dejar por amor a Dios. Como quien dice, aquello que estorba, sencillamente lo dejo, porque yo sé que Dios me ama y yo quiero amarle a Él y lo dejo. Escuche, como decían estos días, no a la fuerza. Ay, esta telenovela, Dios mío, que es que el pastor dice que yo no puedo ver telenovelas, pero es que esta telenovela está tan buena, no, yo no voy a poder ver esto. Eso no es amar a Dios. Estás forzando tu cuerpo. Cuando amas a Dios, aborreces lo que Dios aborrece. Y lo voy a volver a decir, que hay en las telenovelas hoy. Que Dios se deleite en ello. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te sirve? ¿De qué te edifica? ¿En qué te ayuda? ¿Cómo te acerca al Señor? Esos cristianos que les fascina ver películas de terror, todavía están abriendo puertas al diablo, están caminando rumbo al infierno y gloria a Dios, aleluya, en la iglesia. No, mi hermano, ¿no estás evaluando lo que Dios aborrece? Hay que hacerlo, hermano. Amar a Dios con todo el corazón y con toda tu mente significa que hay que romper con estas cosas. No hay relación en tu vida que compita con la relación con Dios. Cualquier cosa, cualquier relación, cualquier circunstancia que trate de alejarte de Dios, tú no, Señor, no, yo no. No dejo que lo haga. Por eso le pregunto. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ama su trabajo de la misma manera que ama a Dios? ¿Usted ama a sus hijos, a sus hijas, a su esposo y a su esposa de la misma manera que ama a Dios? Uy, pastor, claro que sí, ese es el problema. Usted no puede amar ni su trabajo, ni a su esposa, ni a sus hijos de la misma manera que ama a Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me va a decir eso? Mateo capítulo 10, 37, ¿qué dice? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Amar a Dios, como Él dice, tiene que sobrepasar cualquier otro amor de cualquier cosa o persona en esta tierra. Es lo que Él enseña, hermano. Amar a Dios de esta manera implica pensar como Él piensa también. Pastor, pero ¿quién puede pensar como Dios? El cristiano. El cristiano puede pensar como Dios. Pastor, ¿cómo va a ser eso? El apóstol Pablo nos dice eso, que los cristianos tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2, capítulo 16, versículo 16. ¿Y dónde nosotros la tenemos, la mente de Cristo? Aquí, en lo que a usted no le gusta coger, en lo que a muchos no le, aquí está la mente de Cristo, en la palabra. En la escritura está la mente de Cristo, mis hermanos. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entre la palabra y el testimonio del Espíritu Santo, ahí está la mente de Cristo. El Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida. Cuando vas y escudriñas las Escrituras, el Espíritu Santo te convence de lo que la Escritura dice. Ahí está la mente de Cristo trabajando en tu vida. La pregunta es, ¿piensas
acerca de Dios continuamente, continuamente, con tu plena y con toda tu mente, piensas en la hermosura continuamente de su palabra. Tú saturas tu mente con la palabra de Dios continuamente, y cada cosa que quieres hacer, la quieres hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdaderamente piensas así? Si eso es así, entonces usted puede llevar a cabo lo que dice Romanos 12:2, que dice que debes ser transformado por medio de la renovación de tu mente. Y la renovación de nuestra mente, ¿sabe qué lo hace? ¿Sabe qué es lo que renueva nuestra mente? Cuando nosotros continuamente estamos siendo pasados por la palabra de Dios. Si yo permito que el mundo le deforma mi mente, no puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. No puedo, hermano. Eso es parte de lo que necesita. Un hombre llamado John Stott dice que si queremos vivir derecho, tenemos que pensar derecho. Si mi mente piensa torcido, la palabra de Dios la endereza. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 8 esto: por lo demás, hermanos, piensen lo que dice este pasaje. ¿Esta es tu manera de pensar constante? Pablo lo dice aquí, esta es tu manera de pensar constante. Miren lo que Pablo dice aquí en Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Usted piensa en esto todo el tiempo? Y también dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo abunde en abundancia en vosotros. ¿Se da cuenta? Escucha, satúrate de la palabra de Dios. En verdad, hermano, ¿usted se deleita en Dios y en sus cosas? ¿De verdad? Hermanos, que no haya nada que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Hermano, en verdad, ¿es Dios tu primer amor o hay algo o alguien que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida? Cualquier cosa. Muchas veces el primer lugar lo ocupa uno mismo, el yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Yo soy el que más me interesa. ¿Sabe cómo se llama? Se llama egoísmo. Ahora, quiero hacer una nota aquí. ¿Es posible que alguien en este lugar diga, uy, pastor, la verdad yo no he experimentado todo eso que usted está diciendo del primer amor? Bueno, entonces usted necesita experimentarlo. Pastor, ¿y cómo? Acercándose a Él mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora. ¿Para qué? Para que Él haga la obra en usted. Acercándose para conocerle más por medio del estudio de la Biblia. Y si usted no sabe cómo estudiar la Biblia, venga y hable conmigo, yo le explico. Yo le cuento. Y claro está, debe hacer la manera de congregarse más seguido, más constantemente y no solamente los domingos. Escuche lo que le voy a decir. Si usted no lleva a la práctica estos 3 pasos, nunca, jamás, nunca, escuche lo que le voy a decir, nunca, jamás en su vida, nunca usted va a poder experimentar el primer amor, nunca. Usted nunca va a poder experimentar el primer amor si usted no es una persona de oración, si usted no es una persona que estudia las escrituras y si usted no se congrega, jamás en su vida va a experimentar el primer amor. Lo dice la escritura misma. Pelee conmigo si quiere, pero la Biblia dice que una persona para que pueda experimentar el amor de Dios necesita comunión con Dios por medio de la oración, necesita conocerle a través de la escritura y necesita congregarse. Si no lo hace, usted nunca va a experimentar el primer amor. Va a ser un religioso más dentro de la iglesia, caminando directo al infierno porque no tiene salvación. A la mayoría le choca cuando yo digo esto, pero es la Biblia. Es Biblia. Pelee con el pastor si quiere, pero tiene que sentarse, leer la escritura y pelee ya con Dios, porque eso es lo que la escritura nos enseña. Es lo que la Biblia dice. Muchos piensan que ser cristiano es solo venir a la iglesia los domingos. Ser cristiano es amar a Dios y vivir para agradarle a Él. Y yo sé que a muchos les choca cuando uno dice esto. Pero eso no es idea mía.
Escuche, esto que le estoy diciendo, orar, escudriñar las Escrituras y congregarse, es mandato de Dios, no sugerencia. Es mandato de Dios. Espero que usted entienda que cuando decimos esto, siempre no es para forzarlo a usted, sino porque necesitamos predicar todo el consejo de Dios y enseñarle a usted lo que Dios dice en su palabra. Ahora, después de que esto sucede y el Señor nos habla todo esto, el Señor trae la medicina para este mal y hace un llamado. Y espero que usted lea del versículo 5 hasta el 7 y en el próximo servicio vamos a mirar el resto. Por ahora yo quisiera que usted meditara hasta aquí, sobre todo en lo que hemos hablado. Hay una carta que aunque no te llegó por correo electrónico y no te ha llegado a tu computadora o a tu celular, Cristo te envió un mail o un correo. Sí te puedo decir que Cristo te envió un correo en su palabra y está en Apocalipsis capítulo 2. Hasta hoy, hasta este momento, del versículo 1 al versículo 4. Él te envió un mensaje. Y el mensaje que te envió dice que Él es el que mandó la carta. Que Él es el que conoce todo lo que haces, lo que vives, lo que piensas, lo que ves. Él sabe todo de ti. Y que evalúes si verdaderamente Él es el primer amor en tu vida o no. No di el título del mensaje, ¿cierto? Estaba esperando hasta aquí. El título del mensaje, ¿sabe cuál es? Vive en el primer amor o muere. Si no vives el primer amor, vas a morir la muerte segunda y puedes terminar en el lago que arde con fuego y azufre. Es probable, y estoy diciéndolo, usted puede hasta tener mala cara donde está en la silla. Mire la Biblia, si todo lo que le he dicho hasta aquí es verdad o es mentira. Y va a tener que pelear con Dios, porque yo no voy a dejar de predicar lo que la Biblia diga. Hermano, medite, reflexione, escuche, no es el pastor el que le está hablando, es el Señor el que a través de su palabra hoy le está diciendo, examina, recuerda, el Señor te está evaluando, el Señor te conoce, Él sabe todo acerca de ti, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, todo lo conoce y Él te está diciendo, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te doy la vida, yo soy el que te bendice, porque yo soy el que te ama. Ahora Él te está diciendo, ¿me amas? Si no me amas, te vas a ir a la condenación. No busques seguirme a mí porque quieres tener la oportunidad de librarte del infierno. No, sígueme a mí porque yo te amo y ámame porque yo te amo. ¿Se acuerdan los mensajes de la primera carta a Tesalonicenses? Es lo que se está diciendo. Él nos amó porque decidió amarnos, hermano, para que usted y yo le amemos a Él. Si Él es tan bueno, precioso y maravilloso, ¿qué es lo que impide que le ames? Solo acércate a Él y ámale. Lo repito, la vida cristiana no es venir a la iglesia los domingos. La vida cristiana es tener una relación viva con Dios y llegar al punto de que le amemos porque Él nos ama. Si lo amas, vas a obedecerle. Si lo amas, si entiendes que tanto Él te ama, vas a dejar todo lo que hay a un lado para poder amarle a Él. Vas a quitar de tu vida, vas a renunciar a la rutina, vas a renunciar a la costumbre, vas a renunciar al pecado, porque el que ama tu alma te dice que le ames para que puedas verle un día en la eternidad, para que cruces el umbral de la puerta estrecha, para que sea que mueras o Cristo venga por la iglesia, puedas verle tal y como Él es y Él pueda decirte, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Solo atiende la voz de Dios, iglesia, no la del pastor. Ni me mire ni me oiga. El Señor está aquí hablando ya a la iglesia. Si lo crees, búscale, ámale, obedécele y agrádale. Y que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad en nuestra vida. Oremos al Rey. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora te agradecemos, Dios mío, por
lo bueno y lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por todo lo que has traído hasta este momento. Sabemos que lo que sigue es el remedio a este mal del primer amor. Te rogamos pues que nos sigas dirigiendo por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu para que busquemos venir a ti, para que busquemos agradarte a ti, para que busquemos vivir para tu gloria, Señor. En tus manos estamos, en tus manos nos encomendamos, a ti te damos la honra, la gloria y el honor, y te rogamos, Dios mío, que esta semana que comienza hoy podamos comenzarla meditando en esta tu palabra, meditando en qué tanto amamos lo que hacemos y si en verdad te amamos a ti, Señor, tal cual como tú quieres que te amemos. Por favor, Dios mío, hoy es el día del Señor. Ayúdanos a entender que hoy es un día para vivir, Señor, en familia, para estar agradándote en todo lo que hagamos, en lo que hablemos. Señor, que no haya contiendas, pleitos, divisiones, disensiones, que busquemos agradarte. Y no solo hoy, cada día de esta nueva semana, y que nos des la oportunidad de enfrentar cada día en bendición y en tu victoria. Guíanos, oh Dios de los cielos, que esta semana tú, Señor, proveas a mis hermanos y hermanas todo lo necesario para su sustento. Te ruego, oh Dios santo, por los enfermos de la iglesia. Mira a nuestros hermanos enfermos, oh Dios mío. Mira a nuestra hermana Tatiana que tuvo que salir, Dios mío, porque tenía un problema delicado de salud. Se fue a urgencias, por favor, ayúdala si fue a ese lugar. Que seas tú pasando tu mano de sanidad, que seas tú obrando en la vida de ella, Dios mío. Cada enfermo, cada uno de aquellos que está por cualquier enfermedad, Dios mío, en la iglesia, te rogamos que seas tú extendiendo tu mano de favor y misericordia y levantándoles de la enfermedad conforme a tu propósito, conforme a tu soberanía y a tu perfecta voluntad. Salimos hoy de este lugar, mas no de tu presencia, y te rogamos, oh Señor, que podamos seguir meditando en tu palabra y compartiendo el mensaje del evangelio para aquellos que no te conocen, para que ellos vengan y te conozcan y vivan para tu gloria. Y te rogamos que meditemos en tu palabra de tal manera que podamos seguir adelante, buscando agradarte y haciendo tu perfecta voluntad, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les continúe.